En esta oportunidad abordaremos el desarrollo de aplicaciones que utilizan base de datos, por lo cual trabajaremos con una pequeña práctica en la cual veremos todo el potencial de acceso a base de datos que tenemos desde lo que es Android. SQLite es la base de datos con la cual podremos trabajar de manera local en nuestro dispositivo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo SQLite 00. Vamos a ponerlo dentro de un directorio válido. Lo vamos a llamar base de datos 00. Dentro de un directorio válido vamos a colocarlo acá. Perfecto. Vamos a decir que la versión que vamos a utilizar es la versión 5.1 de Lollipop. Vamos a dejar una actividad en blanco. Vamos a mantener el nombre de lo que es la clase para la actividad principal y de su layout. Vamos a dar finalizar y vamos a dejar que Android Studio genere nuestro proyecto. Android Studio está generando nuestro proyecto. Perfecto. Ok. Lo primero que debemos tener en cuenta es que necesitamos una clase que es a través de la cual podremos crear, actualizar y conectar nuestra base de datos, y que es una clase auxiliar que extiende de una clase llamada SQLite OpenHelper. Vamos a crear una clase que vamos a llamarlo manejador, administrador. En este caso vamos a dar OK. Vamos a hacer extender la clase de lo que sería SQLite OpenHelper. Perfecto. Nos indica que hay métodos que no se implementaron, por lo cual vamos a implementar los métodos. Existen dos métodos principales. Son el método onCreate y el método onAgrade. Vamos a dar OK. Por supuesto, en este caso nos va a indicar que es necesario la generación de un constructor. Vamos a generar el constructor y nos va a dar una serie de opciones para las cuales podríamos generar un constructor. Vamos a elegir la primera y vamos a incluir dentro lo que sería el constructor. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es definir static string y vamos a definir un database name que va a ser igual a lo que sería, en este caso, para nuestro ejemplo, el nombre de la base de datos, que vamos a llamarla notas. Colegio. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es definir una variable que va a ser de tipo static string int para lo que va a ser version y lo vamos a inicializar en 1. Y lo siguiente va a ser un static
string para lo que eso va a ser en este caso tabla, que va a ser básicamente el nombre de mi tablas, de mi tabla, que en este caso lo vamos a llamar notas. Ok, dentro de lo que es el constructor de la clase que extiende de la clase OpenHelper, va a estar recibiendo un contexto, que es el contexto de la aplicación con el cual está trabajando, el nombre de la base de datos, un cursor que permite, digamos, realizar recorridos a través de un cursor particular, que en nuestro caso no lo vamos a utilizar, por lo cual vamos a hacer la modificación correspondiente. Vamos a modificar mi constructor para que reciba solamente un contexto. El contexto lo vamos a dejar como está. Dentro de lo que es el nombre de la base de datos vamos a indicar la constante databaseName. Para lo que es el cursor factory vamos a indicar que es null. Y para lo que es la versión vamos a usar la constante version. Ok. El modo de funcionamiento para lo que es la clase OpenHelper es el siguiente. Primero que nada, si la base de datos no existe, se llamará al método onCreate. Si la base de datos existe, se llamará al método onUpgrade. Por lo cual, en estos dos métodos nosotros debemos proporcionar la lógica necesaria para lo que será el crear las tablas que tendrá mi base de datos para su manipulación. Por lo cual vamos a definir dentro de lo que es acá, vamos a definir una cadena SQL que va a representar la sentencia de creación de nuestra tabla. En mi caso va a ser notas, y va a ser create table, nombre de la, en nuestro caso, tabla, ok. Ahora debería indicar cuáles son los campos que voy a crear, que van a ser estos. Vamos a definir un ID, que va a ser la primera key. Vamos a definir un título de tipo text, un tipo texto de tipo text y un campo fecha de tipo text. Lo siguiente va a ser trabajar dentro de lo que es el método onCreate. El método onCreate, que recibe como parámetro la base de datos SQLite, lo que se va a hacer es encargarse de, utilizando el método execSQL, ejecutar una sentencia, y que en este caso va a ser la sentencia de creación de nuestra tabla. Si tuviéramos varias tablas para crear dentro de lo que es nuestra clase OpenHelper, deberíamos declararlas acá e irla llamando dentro de lo que es el método onCreate para que pueda ir creando las tablas que van a estar asociadas a la base de datos. En nuestro caso vamos a tener solamente una, por lo cual vamos a ejecutar eso. En caso de que la base de datos ya exista, lo que vamos a hacer es realizar una actualización. Para eso es necesario, a través de lo que es el método execSQL, realizar la eliminación de la tabla que pueda existir dentro de lo que es la base de datos, y esto lo vamos a hacer drop table
if exists el nombre de la tabla. Y con eso estaríamos eliminando la tabla dentro de lo que es la base de datos. Y posteriormente lo que vamos a hacer es llamar a lo que sería nuevamente una sentencia SQL, pero en este caso la creación. Perfecto. Con eso ya tenemos todo listo. Cuando llame al método onCreate, lo que hará es ejecutar la sentencia de creación, y cuando llame al método onUpgrade, llamará primero a la eliminación de la tabla y posterior a lo que es la creación nuevamente. ¿Está claro? O sea, algo que tiene que quedar en claro es que a través de estos métodos voy a gestionar la creación de tablas que tendrá mi base de datos. Por ahora ya estaría definida lo que sería nuestra clase OpenHelper, que en este caso vamos a hacer una modificación. Vamos a hacer un refactor, vamos a hacer un cambio del nombre y lo vamos a llamar, en este caso, Colegio OpenHelper, para que tenga un poco más de un nombre correcto. Perfecto. Ya tenemos nuestra clase OpenHelper. Lo que vamos a hacer ahora es la creación de lo que va a ser nuestra clase DAO. Notas DAO. Una clase DAO, por lo general, es una clase que se encarga de poder realizar todas las operaciones de manipulación de lo que es inserción, eliminación, actualización y consulta a la base de datos. En este caso, como lo vamos a estar asociado a lo que es la tabla notas, se va a llamar notas DAO. Notas DAO lo que va a hacer es, primero que nada, extender de lo que es mi clase Colegio OpenHelper. Por supuesto me va a decir que necesita un constructor definido, para lo cual lo vamos a generar de manera automática. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a trabajar sobre las operaciones sobre nuestra base de datos. Vamos a definir un método que vamos a llamarlo crear nota. Pero este método va a recibir un objeto como fuente de datos, para lo cual vamos a crear una clase que vamos a llamar, en este caso, notas. Vamos a dar OK. Notas va a ser básicamente una representación de lo que es mi tabla, para lo cual vamos a tener un private de tipo int, que es un identificador. Vamos a tener un private de tipo string para lo que es el título, un private para lo que sería el texto y un private de tipo string para lo que sería la fecha. Vamos a ver, y va a tener un ID, un título, un texto y una fecha. Perfecto. Un ID, un título, un texto y una fecha. Lo siguiente va a ser generarle los getter and setter, y vamos a generar un constructor que facilite la carga.
Ok, ya tenemos nuestro medio de datos. Ahora, crear nota va a recibir, en pocas palabras, un objeto notas. Y nosotros deberemos insertar ese objeto que va a estar recibiendo dentro de lo que es la base de datos SQLite. Primero que nada, lo que debemos hacer es definir un objeto llamado SQLite Database, que vamos a llamar DB. Este va a estar definido a este nivel y va a ser de tipo private. Ok, lo siguiente va a ser decir db va a ser igual a lo que es this, haciendo referencia a la clase OpenHelper, y le indicamos el modo en el que obtendremos el acceso a la base de datos, que pueden ser dos: get readable table database y get write table database. Claramente uno devuelve la base de datos en modo lectura y el otro en modo escritura. Como estamos por realizar un insert, lo vamos a devolver en modo escritura. Lo siguiente que vamos a hacer es definir una estructura que se llama content value, que va a ser, en nuestro caso, objeto insert. Vamos a generar una nueva instancia, y un content value básicamente no es otra cosa que una especie de tabla de una tabla hash que tiene referencias de lo que es una key y un valor, por lo cual lo que hacemos es cargar el objeto que acaba de ingresar al método crear nota, lo cargaremos dentro de lo que es un content value. Para ello vamos a referenciar objeto insert de punto put y vamos a indicarle el nombre del campo. En este caso va a ser título, coma, el valor, objeto de punto get título. Perfecto. Lo siguiente va a ser algo muy similar para los siguientes campos. Para lo que es texto y para lo que es fecha. Vamos a, en este caso, referenciar el método getTexto, y en este caso vamos a referenciar el método getFecha. Perfecto. Claramente las keys que utilizamos tienen una correspondencia con el campo que se encontrará dentro de lo que es la definición de la estructura de la tabla. Posteriormente lo que hacemos es decir db de punto insert, en el cual vamos a indicarle primero que nada el nombre de la tabla, que se llama tabla, en la constante que definimos, null column halt, o sea la identificación de lo que serían los campos que permiten null, en el caso de lo que es el campo null column hack, SQL no permite insertar una fila completamente vacía sin nombrar al menos un nombre de columna. Si los valores proporcionados están vacíos, no se conoce el nombre de las columnas, y esto no se pueden insertar filas vacías.